Continuando con el curso, yo soy el doctor David Acosta y les voy a hablar del manejo postoperatorio en pediatría. El manejo postoperatorio ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años que privilegian mezclas isotónicas, analgesia multimodal, con técnicas opioides minimizantes, además de una alimentación precoz y movilización precoz. Esto representa un cambio paradigmático que mejora los resultados y reduce las complicaciones. Estos son los temas que vamos a manejar durante esta charla: monitorización de los signos vitales, reanimación hídrica, manejo del dolor y medicación, control de signos vitales y antibiótico. El periodo postoperatorio en pediatría es un estado de vulnerabilidad que le hace propenso a que tengan complicaciones. La mayoría de las complicaciones realmente se presentan en la sala de recuperación. Debemos recordar que el paciente pediátrico presenta fisiología diferente a la del adulto que le hace propenso a tener más complicaciones. Estas diferencias le convierten en que sean susceptibles a mayor deshidratación, sobre todo por la mayor relación de la superficie corporal y el volumen. Además presentan dificultad para comunicar sus síntomas, de expresar lo que sienten, sed, dolor y una respuesta fisiológica diferente. La hipoxemia postoperatoria es más acentuada y con mayor duración, sobre todo en pacientes lactantes. Debemos recordar que la vía aérea del paciente pediátrico, sobre todo lactantes, siempre tiende a colapsar. Acá podemos ver algunas de las consecuencias de las diferencias fisiológicas de los pacientes pediátricos. Tienen mayor reserva vascular. Debemos recordar que el paciente pediátrico mantiene su gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca y la presión arterial es el último parámetro que se altera, ¿verdad? Una vez que el paciente presenta hipotensión, ya todos los procesos fisiológicos se sobrepasaron. El paciente puede perder aproximadamente el 50% de la volemia y él va a seguir manteniendo la presión arterial, por lo que la hipotensión arterial se convierte en un signo tardío del estado de choque. Además, como dije anteriormente, la vía aérea del lactante siempre tiende a colapsar. Tiene menor reserva de glucógeno, lo que le hace propenso a que tenga hipoglicemias como algunos ejemplos. La monitorización empieza en la sala de recuperación de anestesia. Aquí debe ser realizado cada 15 minutos acompañado del anestesiólogo, enfermería. Observar el nivel de conciencia, la dinámica respiratoria, la oxigenación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Además se debe tener una comunicación fluida entre todos los componentes del equipo y registrar si el balance hídrico, si recibió expansiones, la diuresis. Todo eso debe estar registrado en la unidad de recuperación post-anestésica. Las complicaciones realmente se presentan las primeras 24 horas y necesita una monitorización más cercana. Los controles de signos vitales se deben realizar mínimamente 4 horas y vigilar 5 parámetros: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación parcial de oxígeno, la temperatura y la presión arterial. Debemos recordar siempre que la hipotensión arterial es un parámetro tardío y le da un pronóstico ominoso a la evolución del paciente. La evaluación clínica y control de los signos vitales es de suma importancia para detectar alguna alteración en las primeras 24 horas y debemos recordar que existen variaciones según el grupo etario de cada paciente. En las complicaciones cardiovasculares podemos ver la hipotensión. Ante pacientes con hipotensión debemos descartar hipovolemia por pérdidas excesivas, como también por hemorragia masiva. También puede ser por drogas anestésicas si la hipovolemia fue descartada. La hipertensión arterial se presenta sobre todo en pacientes con mal manejo del dolor. Se vio que los pacientes que están con un error en el manejo del dolor tienden a evolucionar peor. También pueden presentar arritmias asociadas a medicación o pacientes que tienen alguna condición que le predisponga a tener arritmias. No es una de las complicaciones más frecuentes. Las complicaciones respiratorias postoperatorias, generalmente en pacientes menores de 3 meses se suele presentar apneas. También pueden presentar obstrucción por el calibre pequeño de las vías aéreas y, como dije anteriormente, como la vía aérea del paciente pediátrico tiende a colapsar, son propensos a tener atelectasias. Además de edema laringio que a veces puede requerir uso de corticoides o inclusive nebulización con adrenalina. En esta tabla podemos ver una interconexión de las complicaciones respiratorias, sobre todo relacionadas al mal control del dolor.
Esto predispone a una disminución de la excursión respiratoria y eficacia de la tos, que a la vez predispone a atelectasias, a acumulación de fluidos que hace que el paciente sea más propenso a que tenga infecciones. La atelectasia predispone también a hipoxemia, que puede llevar a una disfunción cardiovascular y a presentar arritmias. Esto es para recalcar la importancia del control del dolor. Debemos recordar que el dolor no controlado activa el sistema nervioso simpático. Además, produce cambios a nivel cardiovascular como taquicardia e hipertensión. También disminuye la oclusión respiratoria y esto es lo que conlleva un mayor riesgo de complicaciones y estancia hospitalaria prolongada. En algunos países se está tratando de implementar protocolos de signos de alarma temprano en el postoperatorio pediátrico. Estos protocolos incluyen la evaluación de alteraciones a nivel cardiovascular, observan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el relleno capilar, la coloración, la presencia de diuresis, que es un signo de alarma si no presentan un gasto urinario por lo menos mayor a 1 cc kilogramo hora. El estado de conciencia, además del compromiso respiratorio, la dinámica respiratoria, un paciente taquipnéico, debemos pensar siempre en que está con acidosis metabólica hasta demostrar lo contrario, y dentro de los signos de alarma temprano tiene que estar la valoración del dolor. Como ya mencioné hace rato, el dolor no controlado está asociado a mala evolución. Estas escalas tienen una sensibilidad aproximadamente del 71% y una especificidad del 95%, que detecta precozmente complicaciones tomando medidas y el traslado oportuno a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Vamos a empezar a hablar de la fluidoterapia y la clasificación, que se clasifican en líquidos de reanimación, que son líquidos para restaurar urgentemente la circulación a órganos vitales, líquidos de mantenimiento para cubrir las necesidades de electrolitos y líquidos de reposición para reponer las pérdidas continuas de líquidos que pueden presentar algunos pacientes. Acá podemos observar un estimado de pérdida de líquido que ocurre durante las cirugías abiertas. Por ejemplo, la cirugía abdominal abierta se puede perder hasta 13 cc kilogramos por hora y se recomienda reponer aproximadamente el 100% de las pérdidas más el líquido de mantenimiento. En las cirugías superficiales de 0,5 a 1, en lo que no hace falta reponer las pérdidas, solo con el líquido de mantenimiento sería suficiente. Y en la laparoscopía lo mismo, se pierde aproximadamente 0,5 a 1 cc kilogramos por hora y solamente con el líquido de mantenimiento ya se podría cubrir las pérdidas que ocurren durante esta cirugía. La reanimación debe hacerse con cristaloides, ya sea con solución salina al 0,9% o una solución balanceada como el Ringer lactato. Se creía antes que el Ringer lactato era superior a la solución salina al 0,9%, pero hoy con estudios con metaanálisis se demostró que no hay cambios en la mortalidad si los pacientes que fueron reanimados con solución salina al 0,09% tienen más insuficiencia renal, pero no existe cambio con respecto a la mortalidad. ¿De dónde surge la necesidad de usar mezclas isotónicas? De las complicaciones asociadas a la hiponatremia, sobre todo la encefalopatía asociada a la hiponatremia, que es una complicación grave. Además, que la hiponatremia está asociado a mala evolución, más días de internación, más riesgo de complicaciones y por lo tanto aumento de los costos de salud. Clásicamente los cálculos se hacen por la fórmula de Holliday y Segar, que relaciona una caloría con un cc y donde surge la fórmula 421. Posteriormente, Holliday y Segar analizaron la composición de la leche de vaca y la leche humana, que posteriormente traspolaron a una mezcla que hoy sabemos que es francamente hipotónica con respecto al plasma. Existen detractores de lo planteado por Holliday y Segar aplicado a los pacientes postquirúrgicos y pacientes hospitalizados, ya que estos cálculos se hicieron en base de niños sanos. En estos pacientes el metabolismo está orientado como por ejemplo al proceso de crecimiento, que difícilmente ocurra en un estado de patología aguda, por lo que la fórmula de Holliday y Segar sobreestima la necesidad de líquidos. Se hicieron estudios por calorimetría que demostraron que las necesidades calóricas de niños hospitalizados eran aproximadamente el 60 y 80% de lo calculado por Holliday y Segar. Tampoco tuvieron en cuenta la liberación de hormona antidiurética por estímulos no osmóticos. La sobreestimación del líquido predispone a la hiponatremia. Tampoco consideraron que los pacientes enfermos son metabólicamente menos activos.
La fórmula de Holiday-Segar tradicionalmente utilizada para calcular las necesidades hídricas en pediatría sobreestima fundamentalmente las necesidades de fluidos para niños enfermos. Esto es importante al momento de indicar fluidos de mantenimiento. Debemos considerar líquidos administrados previamente, ya sea como reanimación o líquidos para medicamentos, y estimar aproximadamente el 60-80% de lo calculado por Holiday-Segar. Difícilmente los requerimientos lleguen a 1.5 de las necesidades basales, incluso en pacientes febriles. Las expansiones se pueden realizar a 10 o a 20 cc kilopeso de acuerdo a la situación clínica. También recordar que en el shock hemorrágico o un paciente con algún dato de que tenga alguna hemorragia tras expansiones hasta 40 cc kilopeso y sin mejoría debemos empezar a considerar hemoderivados. Como mencioné hace rato, la reposición de volumen se hace a 10 o 20 cc kilogramo hasta 3 veces, ¿verdad? Y preferiblemente Ringer lactato, sobre todo por el riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica, que sabemos que no tiene ningún impacto en la mortalidad, pero se prefiere usar una solución balanceada. A la hora de indicar una mezcla de mantenimiento, tiene que tener una osmolaridad similar al plasma. Además, considerar líquidos de reanimación, líquidos que se administran con medicamentos, la ingesta vía oral. Se puede hidratar con suero fisiológico o una solución balanceada y administrar suero glucosado en lactantes, sobre todo en pacientes menores de 2 años y en antecedentes de prematurez o trastornos como una falla hepática. Debemos recordar que una mezcla isotónica es aquella mezcla que tiene una osmolaridad similar al plasma. Tiene que tener una concentración de sodio entre 131 a 154 miliequivalentes por litro. No contamos a la glucosa para el cálculo de la osmolaridad, ya que al ingresar al cuerpo se metaboliza inmediatamente. Además, debe tener una concentración de potasio a 20 miliequivalentes por litro. Normalmente una mezcla isotónica sería, por ejemplo, la mezcla 1000 cc de dextrosa, 45 cc de cloruro de sodio y 7 cc de cloruro de potasio. Realmente todos los pacientes hospitalizados, ya sea por una enfermedad o un estado postquirúrgico, tienen riesgo de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Sobre todo pacientes menores de 7 años, sexo femenino, con cirugías, ya sean neurocirugías o cirugías torácicas. Y la prevención es usar una hidratación con mezcla isotónica y una restricción hídrica que sería más o menos el equivalente al 60 o 80% de las necesidades basales calculadas por Holiday-Segar. Solo para recordar la estrategia de transfusión de glóbulos rojos, siempre con una estrategia restrictiva. Sabemos que los pacientes estables en sala común, sin ningún síntoma, el punto de corte es 7, aunque en alguna literatura dice 5. Normalmente solemos empezar a transfundir a los pacientes por debajo de 7. En los pacientes hemodinámicamente inestables, el punto de corte es menor a 10. Y también recordar el concepto de hemorragia masiva y que existen protocolos de hemorragia masiva y una estrategia de reanimación con hemoderivados, que es por cada uno de rojos, uno de plasma y uno de plaqueta. Aunque no hay variación en la mortalidad, la estrategia 2-1-1. Aparte de la estrategia de transfusión de hemoderivados, que sería 1-1-1, que se usa más frecuentemente, también se suele usar ácido tranexámico, sobre todo en pacientes con antecedentes de trauma y cirugías cardíacas. Pero realmente no hay diferencia en cuanto a la evolución de estos pacientes, no hay cambio en la mortalidad. Otras medidas a tomar en un paciente con hemorragia masiva es prevenir la hipotermia, corregir la hipocalcemia, prevenir la coagulopatía por consumo y evitar la acidosis metabólica. ¿Con qué frecuencia tenemos que controlar electrolitos, glicemia, gasometría? Normalmente al principio de la hidratación parenteral o de la reanimación hídrica, en los pacientes que aún tienen algún tipo de goteo de mantenimiento cada 24 horas y en los pacientes que tengan alguna alteración cada 6 o 12 horas, y en los pacientes que estén inestables hemodinámicamente o con algún trastorno específico de electrolitos cada 4 o 6 horas.
Acá tenemos un ejemplo de la frecuencia recomendada para control de medio interno. Si es una cirugía mayor, como una neurocirugía, una cirugía cardíaca o una cirugía abdominal abierta compleja, cada 6 o 12 horas durante las primeras 24 horas. Luego, según la estabilidad del paciente. Como dije anteriormente, un paciente que está todavía con hidratación parenteral tiene que tener electrolitos, glicemia, funcionalidad renal, gases cada 24 horas. En los pacientes con una cirugía intermedia tipo ortopedia cada 12 horas y luego según la condición clínica. Y sobre todo estos pacientes suelen tener riesgo de hemorragia. También es importante controlar la hemoglobina hematocrito. Solo a modo de comentario en cómo reponer las pérdidas por las ostomías. Se clasifican de alto débito o de bajo débito. Normalmente la reposición se suele hacer con una mezcla isotónica que tenga por lo menos 130 mil equivalentes de sodio, además de potasio 20 a 40 mil equivalentes. También se puede asociar bicarbonato y la forma de reponer es en 1-1, ¿verdad? A veces inclusive a horario y se debe hacer un control de electrolitos cada 6 o 12 horas. Las pérdidas por drenaje también se deben cuantificar cada 6 u 8 horas. Se debe anotar las características. Todo drenaje tiene un débito mayor a 10 o 20 cc kilogramos día. Son consideradas de alto débito y la reposición también es 1-1 y la reposición se suele hacer con mezclas isotónicas y a la que debemos agregar potasio 20 o 40 mil equivalentes por litro. También se debe monitorizar continuamente los electrolitos, además de magnesio y calcio. Los pacientes pediátricos también están predispuestos a sufrir de hipoglicemia, ya sea por su reserva de glucógeno más limitada, una tasa metabólica más elevada y procedimientos quirúrgicos prolongados, además de esfuerzo muscular durante el despertar. Nos tiene que llamar la atención una glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro y una hipoglicemia grave por debajo de 50 miligramos por decilitro. La hipoglicemia se maneja con pulsos de dextrosa, ya sea al 10% o al 5%, pero la dosis es de 0,5 a 1 gramo por kilogramo. Y en 30 minutos se tiene que volver a controlar hasta llegar a el valor, además de agregar una mezcla con un flujo mínimo de 4, ir aumentando de a 2 hasta llegar a un flujo máximo de 12 por una vía periférica. Uno de los pilares del manejo postquirúrgico es el control del dolor. Se debe realizar una anamnesis completa con datos de experiencia del dolor. Muy importante la evaluación de los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la presencia de sudoración como indicador de la intensidad del dolor. Además de cambios conductuales como llanto, expresión facial, actividades motoras y lenguaje corporal. Además existen las escalas de valoración que voy a citar más adelante. Estas son las diferentes escalas que tenemos para diferentes grupos etarios. Es importante el uso sistemático de estas escalas de evaluación del dolor y además llevar un registro para mejorar el control del dolor y con ello la evolución de los pacientes. El principio del tratamiento analgésico está englobado en estos 3 puntos que tiene que ser sistemático, administrar a horario fijo y no a demanda, anticipado, no esperar que el paciente tenga dolor para indicar el analgésico y multimodal, que quiere decir que la combinación de diferentes clases de analgésicos y técnicas. Esto lleva a un mejor resultado y a una mejor evolución de los pacientes postquirúrgicos. ¿Cuáles son las ventajas de la analgesia multimodal? Existe una sinergia farmacológica ya que son 2 fármacos que actúan en diferentes vías del dolor. Reducción de la dosis individual permite usar menos dosis de cada fármaco, inclusive disminución de la dosis de opioides. Facilita la movilidad del paciente y con ello una menor estancia hospitalaria y reducción de las complicaciones. En esta tabla podemos ver los beneficios de la analgesia multimodal, en la que vemos que hay una reducción de uso de narcóticos o de opioides, existen menos vómitos y náuseas, menor estreñimiento y menor depresión respiratoria. La analgesia multimodal más utilizada es la combinación de paracetamol con AINES. El paracetamol actúa principalmente a nivel central, inhibiendo la COX-3 en el sistema nervioso central, y los AINES
Actúan principalmente a nivel periférico y nivel COX-1 y COX-2. Tienen efecto antiinflamatorio, reduce la fiebre, ¿verdad? Existen estudios que demuestran que la combinación entre el paracetamol y ibuprofeno proporciona analgesia superior comparada con cualquier agente por sí solo. Reduce la necesidad de analgesia de rescate en el 60 a 70% de los casos y mejora la puntuación del dolor en diversas escalas numéricas en 3 puntos y a 2 puntos. La combinación de paracetamol y AINES permite una analgesia más efectiva con menos dosis de cada fármaco, reduciendo el riesgo de efectos adversos y la necesidad de opioides que van entre el 30% y el 50%. Esto para que vea la dosis de los opioides que normalmente solemos usar en los pacientes con un dolor intenso, difícil de controlar. El tramadol, las guías no son concluyentes en cuanto a su utilización en pacientes menores de 12 años. Y la droga de primera elección de esta familia es la morfina. Además, también existen intervenciones no farmacológicas para control del dolor, como técnicas de relajación, respiración profunda, relajación muscular progresiva, meditación, distracción y presencia parental, juegos, música, lectura y medidas de confort como un ambiente tranquilo, contacto físico suave, cambio de posición y uso de elementos familiares del hogar. Esto es solo para que vean la dosis de los diferentes analgésicos. Normalmente el ibuprofeno empezamos a usar en pacientes a partir de los 6 meses y el ketorolac, la dosis es de 0,5 miligramos por kilogramo que se administra cada 8 horas. La administración preventiva de analgésicos iniciada 60 minutos antes de la incisión quirúrgica constituye un elemento clave del manejo moderno del dolor postoperatorio pediátrico. Este enfoque preventivo evita la sensibilización central del sistema nervioso central y establece niveles terapéuticos adecuados antes del inicio del estímulo doloroso. Solo para comentar que existen trabajos de profilaxis antibiótica, dosis única versus múltiples. En este trabajo podemos ver que inclusive la tasa de infección de la herida operatoria es mucho mayor en los pacientes que recibieron múltiples dosis de antibiótico. Además, aumento de los costos hospitalarios y aumento de riesgo de la resistencia, por lo cual hoy por hoy la tendencia es indicar solamente una dosis de antibiótico, aunque existe indicaciones específicas de continuar con la antibiótico-terapia, pero no más allá de 24 horas. Y acá tenemos las indicaciones de dosis múltiple para antibiótico de profilaxis. Cirugías prolongadas, que se refiere a la redosificación después de 2 vidas medias del antibiótico prescripto. Pérdida de sangre significativa en adultos 1500 ml y mayor a 15 ml kilogramo en niños administrado al momento de la pérdida. Alto riesgo de contaminación, como por ejemplo perforación intestinal o contaminación evidente durante el procedimiento y cirugías cardíacas. En cuanto al uso del omeprazol en el paciente pediátrico postoperatorio, se vio que está mal indicado en el 67% de los casos. No se debe indicar de rutina solamente los pacientes que tienen indicación precisa, como uso crónico de corticoides más AINES, esofagitis erosiva o esófago de Barrett, condición de hipersecreción patológica, necesidades demostradas de mantenimiento de supresión ácida y manejo de ostomías. Normalmente no se indica de rutina porque el omeprazol tiene efectos colaterales a largo plazo y a corto plazo. Los efectos colaterales, sobre todo alteraciones metabólicas por uso prolongado mayor a 12 meses, se ve deficiencia de vitamina B12 y alteración de la absorción de calcio, con potenciales problemas de la salud ósea con aumento del riesgo de fracturas en los pacientes pediátricos, además de riesgo de infección, además de efectos gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos, náuseas, alteraciones de la microbiota intestinal, especialmente relevantes en lactantes y niños pequeños. Y efectos sistémicos, cefalea, fatiga, entre otros, por lo que el omeprazol tiene que ser indicado bajo estricta evaluación de la condición clínica del paciente. Las náuseas y vómitos postoperatorio prolongan la estancia hospitalaria, retrasan el inicio de alimentación, exacerba el dolor, aumenta el riesgo de aspiración, de deshidratación y de trastornos hidroelectrolíticos. Realmente se debe realizar una estratificación de riesgo. Los pacientes menores de 2 años son los más propensos a tener
náuseas y vómitos postoperatorio, además del tipo de cirugía. Generalmente las cirugías de estrabismo están relacionados con aumento de náuseas y vómitos. Las mujeres postpuberales y que tienen historia familiar de náuseas y vómitos postoperatorio. Además de la duración de la cirugía, mayor riesgo cuando la cirugía empieza a durar mayor a 30 minutos. Una vez estratificado el riesgo de presentar náuseas o vómitos postquirúrgicos, se debe establecer una conducta terapéutica. Normalmente los pacientes que tienen hasta un factor de riesgo no se indican ninguna medida farmacológica. A partir de 1 se puede empezar con antieméticos como el ondansetron, a partir de 2 ya con dexametasona y ondansetron. Debemos recordar que la metoclopramida se debe usar con precaución, sobre todo en pacientes menores de 1 año, o realmente está contraindicado en pacientes menores de 1 año por el riesgo de sufrir efectos colaterales neurológicos como el extrapiramidalismo. Además, el ondansetron está relacionado con arritmia, sobre todo prolongación del QT. Ahora ingresamos en la parte de la nutrición precoz con evidencia científica. Realmente la alimentación precoz que se produce dentro de las 24, inclusive 72 horas, tiene su impacto positivo como disminución de las tasas de complicaciones, disminución de la estadía hospitalaria y además de una recuperación más exitosa. Las indicaciones para iniciar la alimentación precoz son la estabilidad hemodinámica sin requerimientos en ascenso de drogas vasoactivas o acidosis metabólica severa. También ausencia de distensión con un perímetro abdominal menor a 10% de aumento, sin vómitos activos, por lo menos en las últimas 4 horas, y un sensorio conservado con una escala de coma de Glasgow mayor a 13. Las cirugías mayores abdominales siguen un protocolo estructurado de plan de alimentación basado en evidencia. Se sigue con pequeños volúmenes de líquidos de 5 a 10 ml cada 30 minutos en las primeras 2 a 6 horas postoperatoria. Posteriormente, entre las siguientes 6 y 12 horas postoperatorio, sigue con líquidos de 15 a 30 cada hora y se va evaluando el paciente, viendo si no tiene vómito, distensión abdominal. En las siguientes 12 a 24 horas ya la dieta líquida sigue siendo líquida, pero con un volumen mayor, 120 ml cada 2 o 3 horas. Y tiene que tener una tolerancia de por lo menos el 80% para seguir avanzando en la alimentación. En las siguientes 24 a 48 horas postoperatoria ya tiene que empezar a alimentarse con dietas blandas según tolerancia, y 48 a 72 horas ya tiene que estar alimentándose según la edad y preferencias. En las cirugías menores, en forma ambulatoria, la alimentación incluso se inicia con líquidos claros en los primeros 30 minutos, progresa a una dieta líquida completa después de 2 horas, y 2 o 4 horas ya es una dieta normal. Esto es para que vean el concepto de líquidos claros, que se define como agua, té, caldo. También dietas líquidas completas, se añade leche, yogur líquido, para que vean los demás tipos de dieta. En cuanto a la progresión de la alimentación de neonatos y lactantes, en las primeras 2 o 4 horas postoperatorias ya pueden empezar a tomar leche materna, en las siguientes 6 o 12 horas leche materna o leche fórmula, y en las siguientes 24 horas a 12 horas ya puede estar alimentándose en forma normal. Al momento de suspender una alimentación, debemos sobre todo buscar la causa, ¿verdad? Uno de los criterios de detención alimentaria son los vómitos persistentes, más de 2 vómitos en 4 horas. Hay que evaluar con medicamentos, descartar obstrucción, infección, y considerar antieméticos según la edad y condición. La distensión abdominal, suspender sobre todo si el aumento del diámetro abdominal es mayor al 15% del perímetro basal. Medir perímetro abdominal cada 8 horas y evaluar ruidos intestinales y presencia de gas. Cuando existe deterioro clínico, cuando estado de choque, por ejemplo, cuando hay un compromiso hemodinámico, y la diarrea. Realmente suspender la diarrea si tiene más de 3 disposiciones
líquidas en 6 horas y haya datos de deshidratación. Y buscar sobre todo agentes causales como bacterias o una infección nosocomial. También debemos recordar que la suspensión debe ser temporal, detener la alimentación por 4 o 6 horas hasta encontrar una causa, valorar, como dije anteriormente, antieméticos según la edad reiniciar la alimentación, pero con volúmenes menores y ir con un aumento progresivo cauteloso, como para llegar a las 48-72 horas con un aumento progresivo de 25% cada vez. Un tema en estudio aún controversial es la necesidad de presencia de ruidos hidroaéreos como marcador de validez para iniciar la tolerancia. Realmente se vio que los lactantes tienen ruidos hidroaéreos más aumentados que los adultos. Además se vio que el intestino grueso tarda más en recuperarse del hilio que el intestino delgado. Además se detecta también la presencia de ruidos hidroaéreos aún ante presencia de hilio. Por lo que se plantea, ¿es necesario esperar ruidos intestinales? La evidencia actual, múltiples estudios demuestran que no es necesario esperar la presencia de ruidos intestinales o eliminación de gases para iniciar la alimentación. Esta práctica lo que hace es prolongar innecesariamente el ayuno postoperatorio. Los criterios realmente válidos son los criterios más relevantes para iniciar la alimentación. Son la estabilidad hemodinámica, ausencia de distensión abdominal significativa, ausencia de vómitos activos, recuperación adecuada del nivel de conciencia con reflejos protectores intactos. Entonces, para la monitorización de la tolerancia alimentaria tenemos que ver la tolerancia, si tiene vómitos o no tiene vómitos, y si es que el paciente acepta por lo menos el 80% del volumen ofrecido, si hay presencia de distensión abdominal, si hay distensiones, el peso corporal y la presencia de vómitos o regurgitaciones. En cuanto a las conductas a seguir de acuerdo a las complicaciones o a la poca tolerancia de la alimentación, la primera línea siempre es reducir el volumen manteniendo la frecuencia. Segunda línea, suspender la alimentación 4 o 6 horas y después reiniciar gradualmente, inclusive valorar gastrocinéticos, inclusive valorar una sonda nasogástrica para alimentación, y si es que el ayuno sigue más de o a partir de 5 días, valorar nutrición parenteral. ¿Cuáles son los beneficios de la nutrición enteral temprana? Primero, reducción de la mortalidad y de la morbilidad. Prevención de la función de la barrera intestinal, mejora el estado nutricional, modulación de la respuesta inmune. Reduce en 1.8 la estancia hospitalaria por día, reducción en el 28% de las infecciones, recuperación del peso en 4 días y 87% de satisfacción familiar. Y acá tenemos algunas consideraciones específicas por tipo de cirugía. En la cirugía no abdominal, el inicio recomendado dentro de las 2 o 4 horas postoperatorio. Una apendicectomía no complicada dentro de 6 a 12 horas postoperatorio. Y una cirugía intestinal electiva 12 o 24 horas postoperatorio. La peritonitis 24 o 48 horas postoperatorio o resolución del hilio. Y una cirugía esofágica, según protocolo específico, considerar alimentación por sonda anastomótica. Los factores más específicos para el desarrollo de esta complicación en el postoperatorio son el uso de opioides, inmovilización prolongada, la deshidratación, modificación de la dieta habitual y manipulación intestinal durante la cirugía, por lo que las estrategias de manejo a seguir son hidratación adecuada, movilización temprana, dieta con fibra y en última opción valorar el uso de fármacos. En varios países se está aplicando un protocolo que se conoce por sus acrónimos ERAS, que sería la traducción en inglés, recuperación acelerada del paciente postquirúrgico. Realmente tiene un enfoque multimodal, multidisciplinario y basado en evidencia para optimizar la recuperación postoperatoria de los pacientes. Realmente las intervenciones empiezan con el preoperatorio y continúan con el postoperatorio para realmente disminuir el estrés postquirúrgico y mantener la función fisiológica y acelerar la recuperación. Componentes claves de ERAS pediátricos son
La alimentación temprana, manejo multimodal del dolor, la combinación de AINES con paracetamol, movilización precoz y al tener una alimentación precoz, limitar el uso de fluidoterapia. ¿Cuáles son los resultados de estos protocolos? Reducción de la estancia hospitalaria en el 29% de los casos, el 35% de los casos tienen menos complicaciones, 50% de la reducción del uso de opioides y la alimentación temprana dentro de las 24 horas. Y esto tiene un impacto a nivel económico al reducir aproximadamente el 62% de los costos en los hospitales. La deambulación precoz es como un catalizador de la recuperación intestinal. La movilización se debe hacer tan pronto como el paciente lo permita. Esto permite una estimulación directa de la motilidad, lo que promueve el paso de flato como indicador temprano en la recuperación de la función intestinal, promueve la tolerancia a líquidos y reduce la estancia hospitalaria. Y como conclusiones hacia un manejo postoperatorio integral, debemos priorizar la monitorización sistemática, evaluación continua de signos vitales y parámetros específicos por edad, fluidoterapia adaptada a las necesidades con soluciones isotónicas balanceadas, analgesia multimodal con la combinación sinérgica de AINES con paracetamol y técnicas regionales en los casos que necesite nutrición precoz y la movilización temprana. Muchas gracias.